¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos al programa especial con Jesús Antonio Báez Morales, Personajes. Hoy nuestra invitada especial es la abogada Ligia Parrado Castro, una mujer que desde muy joven viajó a la ciudad de Bogotá, allí hizo sus estudios y fue la embajadora, una de las primeras embajadoras de nuestro municipio, una mujer que fue la idea de conformar la Caravana del Retorno. Por eso ella tiene muchísima historia que contarnos y la hemos invitado hoy. Bienvenida, Ligia Parrado, nos complace mucho tenerle aquí en nuestros estudios y qué bueno volvernos a reencontrar. Gracias, Jesús, muy amable por su invitación. Le agradezco a usted y a todo su equipo de trabajo que siempre me han tenido en cuenta para estas entrevistas, para contar algo de la historia de Acacías, algo de lo que a mí me consta porque, pues, como pueden darse cuenta, soy una persona de la vieja generación de acá de Acacías. No parece, no parece. Sin embargo, pues muchas personas conocen ampliamente a Ligia Parrado Castro. Su señora madre fue una docente, fue una de las primeras docentes también de nuestro municipio y lleva por nombre la escuela Lilia Castro de Parrado, como se llamaba la señora madre de Ligia Parrado, en el barrio La Colina. Esa escuela lleva el nombre de esta gran maestra. Hay muchas personas, como lo dije, conocen ampliamente la trayectoria de la abogada Ligia Parrado Castro, pero también en Acacías se está asentando gente de todas partes del país, inclusive a nivel internacional también. Hay extranjeros aquí en nuestro municipio y por eso queremos contarles la historia de la gente que ha hecho de nuestro municipio, que siempre ha aportado a nuestro municipio un granito de arena para el desarrollo y el progreso del mismo. Vamos a iniciar en primera instancia, Ligia, para que nos cuente un poquito sobre su vida, cómo transcurrió su niñez, dónde transcurrió, si fue en el campo o en la ciudad, aquí en el municipio de Acacías. Gracias. Yo nací aquí, en el municipio de Acacías, me crié aquí en la calle 14, media cuadra abajo del parque, en una casa que por ese entonces era supremamente grande. La entrada era por lo que hoy en día es la calle 14 y la salida del patio era por la calle 15. Me crié ahí con mi padre, David Parrado, con mi madre, Lilia Castro de Parrado, y con mi único hermano, Héctor Parrado Castro. Tuvimos una infancia muy feliz, muy tranquila, porque en esa época Acacías era un pueblo pequeñísimo. Todos nos conocíamos, no había ninguna maldad, los muchachos podían jugar en la calle hasta tarde, las niñas podían salir solas sin ningún peligro y a pesar pues de toda la falta de desarrollo que tenía en esa época nuestro municipio, porque no contábamos con luz eléctrica permanente, no teníamos acueducto, no teníamos alcantarillado, pero se llevaba una vida muy apacible, todo el mundo nos conocíamos, nos colaborábamos, nos ayudábamos mutuamente. Pero en medio de esa tranquilidad y de esa paz con que nos criamos, pues había muchas privaciones. Por ejemplo, para surtirnos de agua, para los gastos del hogar, nos tocaba ir a los nacederos, ¿sí?, a recolectar el agua en los nacederos, yendo hacia el cementerio actual, donde hoy en día, por ejemplo, está el colegio Luis Carlos Galán, por ahí cerca. Yo me acuerdo que se bajaba y encontraba un nacedero de agua y de ahí tomábamos nosotros para el consumo y los gastos del hogar. Pero para bañarnos nos tocaba recurrir a los ríos cercanos, ¿sí? Entonces eso era bastante incómodo. Otra cosa que me parece que era muy incómodo en esa época era pues la falta de alcantarillado y los hogares tenían una letrina, la cual se construía lejos de la vivienda, ¿sí? Entonces
uno pequeño le tenía miedo a ir a la letrina por allá tan lejos, sobre todo si eran las horas de la noche, tenía uno que llamar al papá o a la mamá porque uno se moría del susto. Entonces, todo eso, la falta de alcantarillado, cuando llovía las calles eran ríos completos, eran totalmente destapadas. Todas esas son las cosas que nos tocó soportar, pero que como no conocíamos otra ciudad y no conocíamos otro medio de vivir, pues lo aceptábamos y lo vivíamos tranquilamente. Bueno, en esa época, como lo dijo en un comienzo, no había problemas de violadores, no había problema de atracos, se vivía en sana paz, a pesar de que no había luz eléctrica, no había ese temor de las gentes, para que de pronto los padres estuvieran muy alerta porque sus hijas no podían salir un poco a darse una vuelta de noche o algo porque las iban a violar o las iban a robar. Le correspondió ir a baño a los distintos pozos que habían en el río Acasitas y en el río Acacías. Claro, ese es el programa obligado, entre otras cosas porque uno no tenía ducha en la casa para bañarse, entonces obligatoriamente nos tocaba ir. Y era muy chistoso porque uno llegaba allá a bañarse y entonces mientras estaba jabonando al lado estaba el alcalde, estaba el juez, estaba la maestra, bueno, era todo el pueblo ahí bañándose en el mismo charco o en la chorrera. Frecuentábamos mucho porque es el agua muy pura, fría, muy saludable y además muy cerca al pueblo, ¿cierto? Y sí, esos charcos para nosotros fueron la diversión de nuestra niñez. Nos encantaba ir a pasar las tardes enteras en esos charcos y llevar a veces las ollas para hacer el sancocho, el tradicional sancocho de olla. Bueno, la primaria la hizo en la escuela Guillermo León Valencia, ¿o en qué escuela? Vea, yo hice toda la primaria con mi mamá, porque pues yo creo que ya todo el mundo, o no, la mayoría de la gente acá sabe que Lilia Castro de Parrado fue la primera maestra de niñas aquí en el municipio. Y cuando yo empecé a estudiar, entonces ella empezó a pedir los cursos a los cuales yo iba ingresando. Cuando hice primero ella tenía primero, cuando hice segundo ella tenía segundo, así sucesivamente hasta que terminé mi primaria con ella. Y luego que terminé la primaria, entonces me llevaron a Bogotá a hacer el bachillerato porque en esa época solamente el Colegio de la Sabiduría funcionaba aquí con 2 años de bachillerato. Entonces no era, para mi papá y mi mamá les pareció que no era tan conveniente hacer 2 años acá y tener que trasladarme a Bogotá, sino que de una vez iniciara en Bogotá todo el bachillerato. Y luego de terminar, ¿en qué año termina el bachillerato la doctora Ligia Parrado Castro en la ciudad de Bogotá? El bachillerato lo terminé, yo no recuerdo muy bien si fue en el año 57, 58, por ahí. Y luego ingresé a la Universidad Nacional a estudiar mi carrera de Derecho, estuve mis 5 años allá y cuando terminé me quedé trabajando en Bogotá en la Contraloría General de la República, donde laboré durante 25 años consecutivos hasta lograr pensionarme. Bueno, en esa época en la Universidad Nacional también era por concurso, presentaban examen y los que pasaran el examen, o cómo era la elección para lograr un cupo en la Universidad Nacional. Sí, no existía el TALICFES, no, lo que llaman hoy las pruebas de conocimiento, pruebas de estado. Cada universidad hacía unos exámenes de selección para escoger los mejores puntajes y dar los cupos a los mejores puntajes. Yo en esa oportunidad me presenté en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Nacional. En ambas pasé, pero lógicamente elegí la Universidad Nacional porque por su prestigio, por sus catedráticos de renombre nacional y porque además por ser hija de educadora no me iba a costar ningún dinero y nosotros siempre fuimos una familia de escasos recursos, entonces estuvimos aprovechando esa parte de la educación gratuita. ¿Le correspondió algunas huelgas? Porque la Universidad Nacional fue famosa por las continuas pedreas y conflictos que se vivían en la Universidad Nacional. Sí, claro, bastantes.
Todos los años había 2 o 3 huelgas, pero no eran largas, eran huelgas de 1 o 2 días máximo, y se echaba piedra y se gritaba y se paralizaba el tráfico, lo que siempre se hace, lo que siempre hacen los estudiantes. Pero yo tenía una formación muy como de derecha, muy poco hacia la izquierda, y no participaba en esos movimientos. Cuando yo veía que se armaba el alboroto, me iba para mi casa, porque procuraba como sacarle el cuerpo a todos esos problemas y como que no los compartía, ¿sí? Por mi formación tan estricta, tan hacia la derecha. Mientras estuvo como estudiante de la Universidad Nacional, ¿hizo alguna participación? ¿Participó en eventos que hacía Casillas? O simplemente se dedicó a su estudio y luego fue después de ser profesional que participó en la organización de las caravanas de retorno y participar en el Festival de Retorno? Mientras yo estuve como estudiante, a veces tenía algunas inquietudes de necesidades que tenía el municipio, y lo único que hacía era como escribirle al consejo municipal, como dando ideas. Me acuerdo mucho que en alguna oportunidad yo escribí al Consejo Municipal dando la idea de la necesidad de crear una biblioteca. Es de lo poco que me acuerdo. Después ya, cuando ya estaba en el ejercicio de mi profesión, tuve la oportunidad de participar en la organización de la caravana del retorno, que para mí ha sido muy satisfactorio ver cómo esa caravana ha perdurado durante tantos años, cómo esa caravana ayudó a unirnos a todos los acasireños residentes en Bogotá, porque hasta esa época todos éramos disgregados, nunca nos reuníamos, nunca, pues ni nos conocíamos prácticamente, cada quien llegaba a estudiar, a trabajar, a lo que fuera, pero no teníamos ocasión de reunirnos. A partir de eso, la colonia acasireña residente en Bogotá empezó a unirse, a saber el uno del otro, a compartir, a hacer fiestas, a reuniones, y eso como que nos unió más, como que nos fortaleció, nos dio más sentido de pertenencia y como el deseo de estar como siempre pendientes de las necesidades de nuestro municipio. ¿Cómo ve la evolución de la realización del Festival de Retorno? A la doctora Ligia Parrado Castro le correspondió participar en el primero, me imagino, en el primer Festival de Retorno, quien fue una de las gestoras de la caravana del retorno, como lo dije al comienzo. ¿Han habido cambios drásticos? ¿Se ha perdido algunos aspectos importantes del Festival de Retorno? Sí, han habido cambios drásticos, unos a favor y otros no tan favorables. Por ejemplo, iniciando no existía el concurso Luis Ariel Rey, no existían algunas competiciones que ahora son muy importantes en el aspecto folclórico. En esa época participaban mucho aquí en el municipio las colonias en la organización del evento, entonces como que la población decía, esta es mi fiesta y voy a colaborar, ¿cierto? Hoy en día no se tienen en cuenta las colonias y todos nos atenemos a que el municipio y que la administración pública sea la que organice todas las fiestas para nosotros participar. Entonces se ha perdido como la colaboración de la ciudadanía, de una parte. De otra parte, han metido dentro de los programas cosas que no son de nuestro folclore, y me da mucho pesar porque el folclore nuestro es muy hermoso. Nosotros tenemos aquí unos grupos de danza infantiles, de danza de adultos, inclusive de los discapacitados. Tenemos conjuntos musicales muy bonitos, tenemos mucho, pero mucho ingenio y muchos tesoros de nuestro folclore, que es la oportunidad en cada festival de darlos a conocer al país entero. Entonces pienso que no necesitamos traer cosas de otras regiones, de otro folclore, sino que tenemos que limitarnos a presentar lo nuestro, que además nos sentimos, al menos yo, así me siento supremamente orgullosa de nuestras costumbres, de nuestras comidas, de nuestra música, de nuestro baile, de todo lo que es nuestro folclore y nuestras tradiciones.
Yo pienso que la gente al llano viene a ver bailar joropo, a ver coleo, que es nuestro deporte insignia, a oír nuestra música y a comer mamona. Yo pienso que ese es el objetivo principal y eso pienso que es lo que debemos conservar y hacer énfasis en eso y no pensar en distraernos en otras cosas, otras competiciones, otras presentaciones que se pueden hacer en cualquier otra época del año, más no en el festival. Dentro de esa experiencia maravillosa de Ligia Parrado Castro, que participó, que ayudó a formar la biblioteca, que trajeron libros, que hicieron muchas cosas en cada caravana del retorno, que vio pasar muchas administraciones, muchos alcaldes. ¿Le queda en su recuerdo algún alcalde especial que haya marcado la diferencia? Pues no, que tenga algún recuerdo especial no, pero pienso que el alcalde que inició este festival merece todo reconocimiento, porque a través de este festival Acacias se ha dado a conocer no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente. Entonces yo pienso que el primer alcalde es el que merece más aplausos y más reconocimiento. Bueno, Ligia, nos han hecho ya una seña nuestro camarógrafo, el famoso Diego Vargas, un hombre que además de ser camarógrafo es un excelente editor. Se nos agota el tiempo. ¿Tiene alguna anécdota, algo que le haya ocurrido dentro de la organización de la Caravana del Retorno, aquí en el festival? Y bueno, alguna enseñanza o algún consejo para los jóvenes acacireños. Pues el consejo que yo les daría a la juventud acacireña es que busquemos nuestras raíces, que busquemos todo nuestro pasado y aprendamos a querer lo nuestro, aprendamos a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro folclore, porque hoy en día la tendencia que tiene la juventud es a copiar bailes, músicas y costumbres extranjeras, ¿sí? Desafortunadamente eso tiene muchísima influencia porque nuestros medios de comunicación actuales así lo han impuesto, pero yo pienso que si nosotros nos olvidamos de nuestro pasado, si nos olvidamos de nuestras raíces, perdemos nuestra esencia y no es eso lo que debemos buscar, debemos conservar nuestra esencia. Nosotros somos un país, una ciudad muy rica, muy sana, muy llena de costumbres espirituales, las cuales debemos seguir conservando por esos principios que nos dieron nuestros antepasados. Ligia, Dios la bendiga y la siga manteniendo así, toda jovial, toda hermosa, como siempre la ha mantenido. Gracias por esos piropos, muy amable. Y cuenten conmigo cuantas veces quieran conversar, estoy a la orden. Si yo puedo contar algo de la historia de este pueblo, estoy muy a la orden, porque yo no quiero que nuestra historia se pierda. Yo quiero que nuestra historia se conserve para que las futuras generaciones sepan cómo nació este pueblo, cómo fue surgiendo y a dónde ha llegado a base del esfuerzo y del sacrificio de todos los habitantes de acá. Bueno, amigos televidentes, los invito a que continúen con la buena programación de Media Colombia TV por el Canal 2. Mañana nos veremos nuevamente. Dios los bendiga.